Compostaje de residuos orgánicos, elaborado para el curso de edafología, gracias al docente Ingeniero Zabaleta Armas Julio, elaborado por Alba Sánchez Kevin, Castillo Mendoza Carlos Virgilio Jr., Huaccha Ceballos Miguel Ángel, Leva Castañeda John Carle, alumnos de la carrera de Agronomía quinto ciclo, en la Universidad Nacional de Trujillo. Compost. El video a continuación tratará sobre el procedimiento para realizar el compost, pero sin dejar al lado su concepto y quienes participan en él, tanto así con el fin de demostrar que esta práctica es muy importante para la conservación del medio ambiente. Continuemos. ¿Qué es el compost? El compost es un abono orgánico obtenido a partir de la descomposición controlada de la materia orgánica. Es un producto estable, de olor agradable y con una gran multitud de propiedades beneficiosas para los suelos y las plantas. Entonces, ¿quiénes participan en la descomposición del compost? El proceso del compostaje es llevado a cabo por múltiples organismos descomponedores que comen, trituran, degradan y digieren las células y las moléculas que componen la materia orgánica. Los principales operarios de estas labores son las bacterias y hongos, y también actúan un gran número de pequeños animales. Los más comunes son las lombrices, los insectos y sus larvas. Ok, ¿cómo se elabora un compost y qué debo tener en cuenta? Bien, para hablar de los materiales a utilizar en nuestro compost tenemos dos grupos, materiales húmedos y materiales secos. Dentro de los materiales húmedos tenemos ricos en agua y en sustancias nutritivas como nitrógeno. Hablamos de residuos de verduras y frutas, césped y podas frescas, cáscaras de huevos, entre otras. Dentro del grupo de los materiales secos, básicamente de carbono, tenemos hojas y césped seco, ramas, paja, cartón, entre otros. Bien, tenemos que tener en cuenta también qué materiales sí y qué materiales no debemos utilizar para realizar nuestro compost. Dentro de los materiales que sí podemos utilizar tenemos residuos de jardines, hablamos de restos de plantas, hojas, frutas, flores, hierbas, restos de poda, también estiércol de animales herbívoros, restos de cocina como frutas, verduras, sin cocinar, tenemos pozos de café, infusiones y cáscaras de huevo. Y dentro de los materiales que no debemos utilizar son deposiciones de perros y gatos, filtros de cigarrillos, pañales, revistas ilustradas, restos de la aspiradora, tejidos sintéticos y materiales no orgánicos, ¿no? Como el vidrio, plástico, metales y gomas. Para la realización de nuestro compost, lo primero que haremos es pintar una parte de nuestra caja compostera. Esto nos va a servir ¿para qué? Para colocar la fecha de inicio en la cual se va a empezar a realizar el compost. Entonces, lo primero que haremos es cubrir las márgenes para pintar la parte en la cual irá nuestra fecha de inicio. Una vez que tenemos los márgenes ya marcados, procederemos a pintar esa parte. Con ayuda de un spray procederemos a pintar. Esto nos va a servir para colocar la fecha en la cual se va a empezar a hacer nuestro compost. Comenzaremos a realizar el procedimiento de nuestro compost. Primero, colocaremos una capa moderadamente fina de hojas secas. Luego, colocaremos una capa moderadamente fina de desechos orgánicos. Estos desechos orgánicos pueden ser cáscaras de hortalizas, cáscaras de plátanos, residuos de verduras o cáscaras de huevos bien triturados. Luego, colocaremos una capa más de hojas secas. Luego colocaremos una capa moderadamente fina de suelo.
esta capa de tierra va a servir como tampón para la descomposición de las hojas secas con los desechos orgánicos. Una vez que tenemos puesta la capa de tierra, comenzaremos a colocar otra capa de desechos orgánicos. Una vez que hemos colocado la capa de los desechos orgánicos, comenzaremos a colocar una capa de hojas secas. Una vez colocado esta capa de hojas secas, colocaremos otra capa pero de tierra. Colocaremos esta capa de tierra para hacer la mezcla de nuestro compost, ya que va a servir para la descomposición. Entonces, ahora sí, colocaremos una capa de desechos orgánicos. Ahora colocaremos una capa pero de hojas secas. Y por último, colocaremos una capa de tierra. Ahora sí, una vez que tenemos esta mezcla de todos los residuos de hojas secas, los desechos orgánicos y el suelo, comenzaremos nosotros a humedecer, y también esto nos va a ayudar a la descomposición de nuestro compost. Una vez visto ya lo que es la mezcla del compostaje, vamos a tratar lo que son operaciones a realizar. Dentro de esta encontramos sus cuidados, teniendo así 4 cuidados como son aire, temperatura, humedad y restos triturados. Empezaremos primero con el cuidado con el aire. Para ello removeremos el contenido del compostero siempre que sea posible, y al menos cuando hagamos algún aporte. ¿Esto para qué? Para asegurarnos que los organismos descomponedores puedan respirar y no se dé el proceso de fermentación por falta de aire. Como segundo cuidado tenemos lo que es la temperatura. Lo que haremos es proteger la compostera de cambios bruscos de temperatura extrema y viento, manteniendo su tapa cerrada y en un lugar resguardado y protegido del viento. Es decir, también la compostera bajo sombra, manteniendo esta misma llena como mínimo hasta la mitad. Como tercer cuidado tenemos la humedad. Aquí debemos de mantener una proporción 2:1, como así 2 partes de restos húmedos, lo que son restos de frutas y verduras, y por 1 de seco, lo que concierne a ramas y hojas secas, manteniendo también una humedad adecuada. Y como último cuidado tenemos restos triturados. Aquí incluiremos residuos periódicamente. ¿De qué manera? Cada cierto tiempo iremos agregando residuos orgánicos. Cuanto más pequeños sean estos trozos que hemos agregado al compostador, menos espacio ocuparán y será más fácil hacer la mezcla, y tendrán una mayor superficie para que las bacterias y microorganismos puedan actuar y la descomposición sea aún más rápida. Fases de la composta. En una composta ocurren 4 fases de descomposición. La primera es la fase mesofílica. Esta empieza desde los 15 a los 50 grados aproximadamente. Se caracteriza por la degradación de azúcares y aminoácidos, también por la acción de grupos de bacterias y la disminución del pH. Fase termofílica. Esta fase empieza desde los 50 a los 70 grados centígrados aproximadamente, y por siguiente a la disminución de la temperatura alrededor de los 50 grados centígrados. También se caracteriza porque es en donde se degradan las ceras, los polímeros y hemicelulosas por hongos del grupo de los actonomicetos. Aquí las altas temperaturas permiten el saneamiento de la composta, ya que los patógenos y semillas indeseadas mueren. Fase de enfriamiento. Esta comienza desde los 50 grados centígrados hasta tener un deceso en 10 grados centígrados aproximadamente. Aquí las temperaturas se reducen y se realiza la degradación de las celulosas, las ligninas, por bacterias y hongos. La última fase de maduración.
Esta fase es en donde se estabiliza y polimeriza el compost a temperatura ambiente. También desciende el consumo de oxígeno y desaparece la fitotoxicidad. Cabe resaltar que la duración del compostaje depende del clima y temperatura en donde se encuentre realizando aquel dicho proceso. Esto puede durar de 3 meses hasta incluso 6 meses. ¿Cuáles son los usos del compost? Después de haber tenido el proceso de nuestro compostaje, el uso del compost fresco tiene como aplicaciones de acolchado o como abono verde. El método para la aplicación de acolchado es esparcir con capas de 5 centímetros alrededor de la planta. El método para la aplicación del abono verde es enterrar una capa de 2 a 5 centímetros superficialmente. También tenemos el uso del compost maduro, que vienen a ser en aplicaciones ya sea en semillero, maceta, huerta y jardín y árboles. El método para la aplicación en semillero es mezclar a partes iguales con tierra y arena. El método para aplicación en maceta es mezclar compost, tierra vegetal y perlita en partes iguales. El método para la aplicación en huerta y jardín es mezclar con los primeros 15 centímetros de suelo en un rango de 0,5 a 4 kilogramos por metro cuadrado. El método para la aplicación en árboles es mezclar a partes iguales el compost y la tierra vegetal. Compactar el sustrato resultante alrededor de la raíz y presionar para evitar huecos. Entonces, ¿es importante realizar el compost? Bien, hacer compost desde nuestros hogares y empezar a reciclar desde casa y utilizar de alguna u otra manera lo que denominamos basura. Tan solo en nuestra capital Lima se producen 8 toneladas de basura diaria, de la cual el 50% es material orgánico que puede ser compostable. Ya sabemos todos el problema grave que tenemos con la basura, incluso ha calado con la salud de las personas. Imagínate reducir a la mitad tu basura. Todos como ciudadanos debemos poner de nuestra parte. Evitemos que se formen cerros enormes de basura y que estos liberen gases tóxicos a la atmósfera. Reduzcamos la contaminación ambiental. Por esto la finalidad de este video, para impulsar el compostaje doméstico. Únete, tú también puedes.